una fe, un Señor, un bautismo. Eso es lo que nos dice San Pablo. Y sin embargo hoy, el cristianismo es un paisaje de miles de iglesias diferentes, cada una con su propia interpretación de la verdad. ¿Cómo es posible, dónde, cuándo y por qué se rompió la unidad que Cristo fundó? ¿Qué tal? Soy el Padre Daniel, y hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo. Un viaje doloroso, pero necesario. Vamos a ir al siglo XVI, al momento exacto en que la cristiandad occidental, que había sido una sola familia de fe durante 1500 años, se fracturó. Hoy vamos a hablar del origen de la Reforma Protestante. Mi objetivo no es abrir viejas heridas ni señalar culpables. Mi objetivo es entender las ideas, porque la división entre católicos y protestantes no comenzó por política o por dinero, aunque eso influyó. Comenzó por una pregunta teológica fundamental, una pregunta que sigue siendo el corazón de nuestra separación hoy. ¿Dónde reside la autoridad final para un cristiano? Quédense conmigo, porque entender la raíz de nuestra división es el primer paso para poder algún día orar y trabajar por la sanación. Para entender la explosión, primero debemos entender la presión que se estaba acumulando. La Iglesia Católica a finales del siglo X y principios del XVI no era un idilio de santidad, era una iglesia herida, necesitada de una profunda reforma. Había corrupción en muchos niveles. Obispos que vivían como príncipes, sacerdotes ignorantes, supersticiones entre el pueblo y el escándalo más visible, la vergonzosa venta de indulgencias. Hombres como el predicador dominico Johann Tetzel daban la impresión de que se podía comprar el perdón de los pecados y sacar a las almas del purgatorio con dinero. Esto era una profanación del Evangelio y un escándalo para las almas piadosas. Y una de esas almas piadosas, un monje agustino alemán, profesor de teología, atormentado por su propia lucha espiritual, no pudo permanecer en silencio. Su nombre era Martín Lutero. Lutero no se despertó un día queriendo dividir la iglesia, al contrario, era un católico devoto, pero con una conciencia atormentada por un sentimiento de indignidad ante la santidad de Dios. Por más que se esforzaba, con ayunos, penitencias, confesiones, se sentía siempre un pecador. Y en su estudio de la carta a los romanos, encontró lo que para él fue una liberación, la idea de que somos justificados, salvados, no por nuestras obras, sino por la fe sola en la gracia de Cristo. Cuando vio la venta de indulgencias, que parecía poner un precio a esa gracia, su alma se rebeló. Y el 31 de octubre de 1517 hizo lo que cualquier profesor de teología haría. Clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, una serie de puntos para un debate académico sobre el tema. No era una declaración de guerra, era una invitación a la discusión. Pero la imprenta recién inventada esparció sus tesis por toda Alemania, y la chispa se convirtió en un incendio. Lo que comenzó como un llamado a la reforma de una práctica corrupta, rápidamente se convirtió en un cuestionamiento de la autoridad que permitía esa práctica. Cuando la autoridad de Roma le exigió que se retractara, Lutero se vio forzado a tomar una decisión que cambiaría la historia del mundo. En la Dieta de Worms en 1521, pronunció sus famosas palabras: «A menos que se me convenza por el testimonio de la Escritura o por la razón pura, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque ir contra la conciencia no es ni correcto ni seguro. Que Dios me ayude. Amén». Y aquí, en este momento crucial, tenemos que detenernos y meditar. Seamos honestos y justos. ¿Tenía razón Lutero en muchas de sus críticas? Sí. La necesidad de una reforma era real y era urgente. El clamor contra la corrupción era justo. Pero la pregunta que debemos hacernos es, cuando uno ve que su familia está enferma, ¿cuál es la solución? ¿Se queda uno en casa para limpiar, para sanar, para cuidar a los enfermos, aunque sea difícil y doloroso? ¿O quema la casa y construye una nueva en el jardín? A lo largo de la historia, la Iglesia ha tenido gigantescos santos reformadores. San Francisco de Asís vio una iglesia consumida por la riqueza y el poder, y la reformó desde dentro con la radicalidad de su pobreza. Santa Catalina de Siena, una simple mujer laica, vio al propio Papa viviendo fuera de Roma, y con una valentía increíble lo amonestó y lo convenció de volver. San Ignacio de Loyola, después de la herida de la Reforma, no fundó una nueva iglesia, sino que fundó a los jesuitas para servir y defender a la iglesia existente. Todos ellos vieron los pecados y la corrupción de su madre la iglesia, pero su respuesta no fue abandonarla. Su respuesta fue amarla más, purificarla con su propia santidad.
La tragedia de Lutero no fue su deseo de reforma, fue su método. En su confrontación con la autoridad eclesiástica, llegó a un punto en que, en lugar de someter su juicio al de la Iglesia de 1500 años, puso su juicio personal por encima de ella. Y al hacerlo, sin importar cuán sincera fuera su conciencia, se atribuyó a sí mismo una autoridad que nadie le había dado. Ningún hombre, por muy santo o inteligente que sea, tiene la autoridad para dividir el cuerpo de Cristo. La unidad no es opcional, es un mandato del Señor. Lutero, en su dolor y en su celo, tomó un camino que, aunque quizás bien intencionado, lo llevó de ser un posible reformador a ser un revolucionario, y esa decisión abrió la puerta a una división que aún hoy nos hiere a todos. El corazón del asunto entonces se convirtió en una pregunta por la autoridad. Para la Iglesia Católica, la respuesta siempre había sido un taburete de 3 patas: la Escritura, la tradición apostólica y el magisterio. Lutero, al sentir que el magisterio de su tiempo estaba corrupto, lo derribó y propuso un nuevo fundamento: sola Scriptura. La Biblia y solo la Biblia sería la única regla de fe, y cada creyente iluminado por el Espíritu Santo tendría el derecho de interpretarla por sí mismo. Esta idea fue increíblemente liberadora y atractiva, pero contenía en sí misma la semilla de la división inevitable. Porque, ¿qué sucede cuando 2 personas sinceras, que aman a Jesús y leen la misma Biblia, llegan a conclusiones opuestas? ¿Quién actúa como árbitro? Al eliminar la autoridad de un magisterio visible, la Reforma, sin quererlo, hizo de cada hombre su propio papa. La prueba de esto es que la división no tardó en aparecer entre los propios reformadores. Mientras Lutero predicaba en Alemania, otro reformador, Ulrico Zwinglio, predicaba en Suiza. Ambos creían en la sola Escritura. Pero cuando leyeron las palabras de Jesús en la última cena, «Esto es mi cuerpo», Lutero, leyendo la Biblia, creyó que Cristo estaba realmente presente en la Eucaristía. Zwinglio, leyendo la misma Biblia, creyó que era un simple símbolo. Se reunieron en 1529 en el coloquio de Marburgo para intentar unirse. Y después de días de debate, la reunión terminó en un fracaso amargo. Se separaron, considerándose el uno al otro un hereje. La primera gran división protestante no fue por política, fue por la interpretación de la Biblia. Poco después, Juan Calvino en Ginebra desarrolló su propia interpretación. Los anabaptistas leyeron la Biblia y concluyeron que el bautismo de infantes era inválido. Y así, el movimiento comenzó a fracturarse en cientos y luego miles de denominaciones diferentes. Y aquí llegamos al clímax. La división entre católicos y protestantes no es, en el fondo, sobre María o los santos. Esos son los síntomas. La enfermedad, la raíz, es una pregunta sobre la autoridad. El sistema protestante se basa en un libro y la conciencia individual. El sistema católico se basa en un libro, una historia viva y una familia visible con una cabeza visible. La Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma, convocó el Concilio de Trento. Y allí no inventó nuevas doctrinas. Lo que hizo fue reafirmar, con una claridad meridiana, la fe que había recibido de los apóstoles. Reafirmó que la Escritura y la tradición son las 2 fuentes de la revelación y que el magisterio es su intérprete auténtico. En conclusión, la división de la cristiandad es una herida abierta en el cuerpo de Cristo. Nació de un deseo legítimo de reforma en una iglesia pecadora, pero llevó a una solución que, creemos los católicos, fue un remedio peor que la enfermedad. El error trágico no fue querer limpiar la casa. Fue la decisión de abandonarla, creyendo que uno solo tenía la autoridad para construir una mejor. Hoy no podemos volver atrás en el tiempo, pero podemos entender y sobre todo podemos rezar. Podemos rezar con el corazón roto por la unidad de los cristianos, pidiéndole al Espíritu Santo que sane nuestras memorias y nos guíe, a todos los que amamos a Cristo, de vuelta al único hogar que Él construyó. Ahora me gustaría escuchar de ti. En la sección de comentarios, por favor, responde a esta encuesta. ¿Crees que el cristianismo necesita una autoridad central? Responde con sí, no o no estoy seguro. Leamos y aprendamos juntos. Y si esta reflexión sobre la dolorosa historia de nuestra división te ha inspirado a rezar por la unidad, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la promesa que Jesús le hizo a San Pedro, el fundamento visible de esa unidad que tanto anhelamos.